Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo capítulo 21 y 22, Mateo capítulo 22 principalmente. Hace referencia a la palabra de Dios, lo titula la Reina Valera de esa manera. La parábola de la viña. Dice la palabra de Dios, para entrar en contexto, en esta preciosa mañana, desde ese precioso lugar, desde ese hermoso mirador en Careperro, un lugar que me fascina, un lugar que hay presencia de Dios en la mañana, como siempre lo he compartido, de poder levantarse y ver el amanecer con Dios, el poder decirle a papá, como dice el salmista: oh Jehová, en la mañana escucharás mi voz, en la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Wow, con un corazón agradecido, con todo lo que Dios hace en nuestras vidas, y así sea en prueba, en dificultad, Dios siempre está allí para darnos fuerzas, porque todo en Él tiene un propósito. Así que el capítulo 21 de Mateo habla un poco de un contexto en donde encontramos a un Jesús, escucha esto, que es siempre retado por estos escribas y fariseos que siempre tratan de buscar una ocasión de ver cómo cae, porque lo ven a un hombre de inmensa sabiduría. Y en muchas de las palabras escritas en la palabra de Dios, vemos a un Jesús que conoce perfectamente el sentir, el pensamiento de estas personas. Vemos cómo esa inmensa sabiduría de Dios, ese discernimiento de Jesús para poder explicar, para poder entender y darle a entender mejor a los discípulos, a aquellas personas que andaban con Él, ¿sí? Inclusive uno de los mensajes tremendos que me llevo hoy en esta mañana leyendo esta palabra, porque todos los días le decimos a Dios que pueda el Espíritu Santo hablarnos a través de la palabra, de su palabra, para poder redarguir nuestro corazón y poder disfrutar de ese camino, ese pensamiento de Dios que nos llena de propósito todas las mañanas. Dice: y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y mira que Jesús en el capítulo 21, inclusive ayer compartíamos un poco sobre, digamos, Jesús les dice, o le dice a esa higuera, ¿cierto?, que nunca jamás dará frutos. Y luego vemos unas parábolas que Jesús refiere, inclusive queriendo dar a entender que realmente no es solamente hablar de Jesús, hablar de Dios, hablar de los principios, de las leyes que Moisés había dejado, sino también hacerlas vivas, hacerlas reales en nuestra vida. Porque él inclusive refiere una parábola, recuerdo, dice el 21, de un padre de familia que invita a su hijo a trabajar en la viña y le dice que no, pero luego se arrepiente, pero va. Y luego va al otro hijo y le dice lo mismo, pero le dice que sí, que va a ir, pero no va. Y entonces Jesús les refiere y les pregunta: ¿cuál de los dos crees que será el que hizo la voluntad de su padre? Por supuesto el primero, aunque dijo que no, luego se arrepintió y lo hizo. Y mira, los fariseos inclusive hacen muchas preguntas, inclusive allí cuando lo colocan una moneda, inclusive, y le dicen cuando llegan le dicen que si es bueno dar tributo al rey. Y entonces pide Jesús una moneda y entonces coloca, digamos, esa referencia y dice que si esta moneda, el que está aquí en la moneda, ¿quién es? Y dicen pues que lógicamente es el César. Y dice: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces mira todo lo que quiere enseñar Dios acá. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Siempre instarnos a que no solamente podamos creer en la palabra, hablar la palabra, sino también ser hacedores de la palabra. Es decir, no es fácil, todo el mundo puede hablar de Dios, toda persona puede, inclusive, un código, como lo diría nuestro mentor, de $5 millones y mucho más le pondría yo. El diablo también habla de Dios. No solamente hablarle de Dios, hablar de Dios.
hay que vivificar la palabra, hay que ser hacedores de la palabra. Así como este hijo que le dice que no, pero luego se arrepiente y dice que sí. Y luego Jesús refiere en este caso a esta historia cuando va unos, digamos esto, el rey está preparando las bodas. La parábola de las bodas en el capítulo 22, ¿sí? Las bodas de que invita entonces el rey a sus convidados, pero no van. Y vemos entonces otros, en otra relación cuando el dueño de la viña, el rey, perdón, entonces les dice, bueno, de hecho ya está todo servida la mesa, ya están los cabritos, el ganado sacrificado, ya está todo allí para servir. Y entonces invita para que sus trabajadores, ¿cierto?, sean también partícipes, y que puedan entrar a la boda, que puedan disfrutar de ese banquete. ¡Wow! Tremendo. Y vemos entonces, inclusive allí, cuando está el rey, llega el rey, ¿cierto?, y encuentra a una persona que no va con traje, no va vestido para ese momento. Y entonces dice la parábola que le hace la pregunta, ¿por qué tú no viniste vestido? Y se queda callado el hombre que llega sin vestido a la boda. Y entonces el rey dice, o Jesús en la parábola la referencia que es, así será, ¿cierto?, quien no respete, así será quien no siga, ¿no es cierto?, los principios de Dios. Es echado, ¿cierto?, afuera, a la condenación, dice. Es decir, la boda tipifica en este caso ese gozo y esa paz, inclusive no en la eternidad solamente, sino lo que podemos vivir aquí en esta sala de espera llamada tierra. Por eso dice la palabra, muchos los llamados, pocos los escogidos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. En esta mañana Dios te hace una pregunta con el poder del Espíritu Santo y nos dice, ¿tú crees en Dios? ¿O le crees a Dios? ¿Estás hablando de Dios? ¿O estás vivificando la palabra y eres hacedor de ella? ¿Qué es ser hacedor de la palabra? En que saber que tengo que hacer las cosas bien y las debo hacer. En que no solamente me quedo en un principio, pero por lo que el temor que hay en las personas, en la relación con las personas, ¿no es cierto? Entonces más bien hago lo que ellos hacen, ¿sí? Y no lo que Dios me manda que yo haga. O sea, quedarse en el principio, pero no aplicarlo, no cumplirlo. Hoy en esta sociedad que demanda tanta necesidad, tanto afán por querer agradar a muchas personas, ¿sabes?, nos olvidamos de uno de los principios más tremendos en Dios, que es poder guardarnos, poder disfrutar de ese gozo y esa paz que hay en nuestro corazón, de ser íntegro cuando sabemos que es Él, el Dios que ve todo lo que nosotros hacemos. Porque hay veces, tal vez de pronto, porque nadie nos vea lo que estamos haciendo, entonces interrumpimos esos propósitos de Dios. Y hay veces tenemos que preguntarnos el por qué no están saliendo las cosas conforme a nuestra voluntad. Pero escucha esto, no es la voluntad tuya, no es la voluntad mía, es la voluntad de Dios. Y muchas veces nos preguntan, pero ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Bien, escucha esto, he aprendido en la vida que si inclusive pasando aún en dificultades o en pruebas, sientes gozo y paz en tu corazón, ¿sabes? Eso hace parte de la voluntad de Dios. Tener el discernimiento de entender, y no es redundante, por supuesto, que estando en dificultades puedo yo sentir gozo, sentir paz, estar tranquilo porque no estoy haciendo mi voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios. De poder entender que tengo principios que tengo que seguir, principios que me llevan hacia la eternidad, principios que no están aquí en la tierra, ¿cierto? Para que muchas personas me alaben, para que muchas personas nos digan, este hombre, esta mujer, ¿cierto?, tiene algo que
pueda ayudarme a salir de mi dificultad. No, es la gloria y la honra para Él. Que seamos nosotros los instrumentos, con lo que hagamos, con lo que digamos, con el ejemplo que demos. Hoy, en todos estos días, Dios nos ha llamado a llevar el corazón, a entender que si no es con el ejemplo, ¿cierto? Si no es con nuestra propia vida, que las personas que nos rodean puedan leer el amor de Dios en nosotros. Así que muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué te dice Dios hoy en la revelación del poder del Espíritu Santo en este mensaje, en esta mañana? Dios te bendiga. Siempre hay 3 puntos suspensivos en nuestras publicaciones. Esto significa que yo no tengo la verdad. Yo solamente soy un siervo. Yo solamente soy una persona que ha sido pulida, transformada, una persona completamente imperfecta, pero apasionado por poder compartir eso que Dios nos ha dado. Esta mañana estábamos disfrutando de esta gran ruta y compartiendo de ese mensaje de Dios, porque siempre debemos impactar, siempre debemos, si tú eres apasionado con lo que haces, si tú eres enamorado por lo que haces, créeme que Dios te va a colocar las personas, Dios te va a colocar los recursos, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir su propósito en ti, no tus propósitos en ti mismo. Te bendigo en esta preciosa mañana. Tú le puedes dar título a este mensaje con esos 3 puntos suspensivos. Quiere decir que hay siempre un propósito para que podamos creer lo que la palabra dice que soy, que tengo lo que la palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Yo confieso seguro que mi mente y mi corazón está abierta siempre, receptivos a que cada vez que escucho la palabra, que cada vez que la leo, cada vez que la estudio, va a transformar mi vida para siempre. Así será. Amén, amén. Te bendigo. Feliz término de fin de semana. Dios te ama demasiado. Recuerda que aquí, inclusive hablando ahora, esta mañana, con una persona que conocí en la ruta, fue uno de los primeros videos que grabé que dice la evidencia del amor es el tiempo. Quien da tiempo, sí, está evidenciando que tiene gran amor por ti y por lo que hace. Un abrazo fuerte, los amo con el corazón de Jesús, con el amor de Jesús. Invitarte para que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en Instagram y por supuesto poder compartir. Hay una persona en la tierra que está esperando un mensaje como este, que pueda transformar, que pueda llenar, que pueda inspirar y que pueda hablarle al Espíritu para que pueda animarle a cambiar, a transformar, instarla a seguir a Jesús. Mil bendiciones, un abrazo fuerte, los quiero muchísimo. Bye bye.